Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Anugeto Fabrice. O su traducción al español, una pepita de consejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Dark Master Star. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 31. En la frontera, durante la invasión Noto de Konoha. El hecho de que su chakra estuviera sellado le causaba a Guren una sensación extraña e incómoda. Sin embargo, había sido su realidad durante las últimas horas. Se sentía como una niña indefensa, llevada por su cuidador. Ese maldito Uzumaki, Ichiro, la cargó y siguió a su doble, que llevaba a Yukimaru en brazos. El chico al que había llegado a cuidar con cariño seguía inconsciente y con ataduras similares a las suyas. Cuando despertara, se encontraría en un estado de shock. El hogar que ella y Yukimaru tenían antes, en uno de los principales escondites de Otogakure, había desaparecido. Ahora, Guren se encontraba en un nuevo territorio. Reconoció el cambio de fondo, de arrozales y llanuras herbosas al Valle del Fin, donde comenzaban las largas cadenas de bosques. Habían ido al sur de Otonokuni, a Inokuni. Guren no supo por qué. El hombre Uzumaki atravesó el Valle del Fin en la oscuridad de la noche con una facilidad que otros ninjas no podían replicar. Se adentraba con destreza en los bosques, donde los árboles eran tan grandes que la luz de la luna no podía atravesar su follaje, como si pudiera ver en la oscuridad. Durante toda la noche, Ichiro no se detuvo. Guren se había quedado en silencio hacía horas, al igual que Ichiro cuando Guren se negó a responder a gran parte de sus insistentes preguntas. Sin embargo, eso no duró para siempre, pues entraron en un claro del bosque. «Está aquí», dijo Ichiro de repente. Se dirigió a su clon, quien asintió. Se detuvieron por completo y esperaron, hasta que apareció otra versión de Ichiro, con alguien más en brazos. La chica le resultaba familiar, pero antes de que pudiera identificarla, Guren vio a otra persona aparecer junto a Ichiro. De la oscuridad de la noche, apareció el maldito Itachi Uchiha. Guren estaba completamente atónita. El asesino del clan Uchiha estaba en Inokuni e Ichiro sonreía, aún con esa desconcertante e irritante serenidad a su alrededor, como si todo estuviera bien. Cuando Itachi asintió y estrechó la mano del Uzumaki, Guren quedó aún más desconcertada por su familiaridad. «Gracias, Ichiro-san, por tu ayuda. Te lo agradeceré. A su debido tiempo, seguro. Pero creo que este no es el momento adecuado para hablar de ello». Itachi negó con la cabeza. «Mi compañero y yo acabábamos de terminar un trabajo en Takigakure para el jefe de la aldea. Le informé que me iba a una misión aparte, pero que no me llevaría muy lejos de Taki-no-Kuni. Debo reunirme con él pronto». El hombre Uchiha finalmente reconoció su presencia con una mirada. Los fríos y rojos ojos de Itachi, el asesino del clan, la observaron. Una simple mirada de esos ojos le provocó escalofríos a Guren. «Parece que tú también tienes el tiempo prestado». «Ah, hablando de mis pequeñas capturas». El Ichiro junto a Itachi rió. Los demás clones también rieron disimuladamente mientras Guren se retorcía entre sus ataduras, molesta. Buscó en su bolsillo y le dio a Itachi un papel. «Es hora de volver a mi rincón del mundo, sí. Tú también. Encontrarás uno de los sellos de Yui-chan si usas este sello de papel. Te ayudará a salir del país rápidamente». El Uchiha frotó el papel entre el pulgar y el índice. Se demoró solo un segundo antes de saludar levemente a Ichiro. «Saluda a Yui-san de mi parte». «Lo haré. No dudes en contactarme de nuevo si me necesitas. Aunque sea solo para hablar». Itachi se tomó unos segundos para mirar a Ichiro, con una expresión tan neutral como antes.
Y, sin embargo, a pesar de su inexpresividad, la mirada que Itachi dirigió al captor de Guren fue significativa. Itachi mantuvo la mirada fija en Ichiro unos segundos más antes de asentir levemente de nuevo y desaparecer en la noche entre una bandada de cuervos. Guren ya estaba harta del voto de silencio que había hecho por un tiempo. ¿Por qué demonios estaba aquí Itachi Uchiha, el asesino del clan? ¿Qué cosa más confusa?, preguntó la tercera persona que Ichiro capturó. Guren reconoció la voz de uno de los 4 del sonido de confianza de Orochimaru. Tayuya, de la puerta norte, uno de los más fuertes de Orochimaru, también era el objetivo de Ichiro. Ya veo que te tiene en la mano. Desafortunadamente, admitió Guren con severidad. Y tú también. Desafortunadamente, repitió Tayuya con una mirada igualmente disgustada. Me alegra que se conozcan. Tendrán mucho de qué hablar en el camino de regreso a casa. Sus nuevos hogares, sí, dijo Ichiro alegremente con una sonrisa de felicidad. Los 2 clones asintieron con sonrisas similares. No es un largo viaje desde aquí. Luego, podré dispersarme con el resto de mis hermanos. Menos mal. Me siento un poco agotado. ¿Así que todo este tiempo me venciste con un clon?, preguntó Guren, aunque ya sabía la verdad. Desde el principio, estaba fuera de lugar luchando contra este hombre. No te sientas tan mal. Solo soy un poco más fuerte que tú, eso es todo. Sí, eso es quedarse corto, se burló Tayuya, resumiendo acertadamente los pensamientos del usuario de Elemento Cristal. Nunca tuve una maldita oportunidad. No importa. No los adquirí solo para sumar más miembros a mi nación. Ahora son mi gente, al igual que Yukimaru-kun. Tienen un gran potencial que quiero cultivar, así que los entrenaré personalmente. Tengo grandes esperanzas en ustedes 3, especialmente en ti, Tayuya-chan. No te entiendo, carajo, dijo la grosera chica Uzumaki con un suspiro. Nada de esto tiene sentido para mí. ¿Por qué siquiera tienes esperanzas en nosotras? Guren no pudo evitar estar de acuerdo. Eres simplemente familia, Tayuya-chan. Al igual que tú, Guren-san, replicó Ichiro, y su séquito regresó a los árboles. Guren, Yukimaru y Tayuya los siguieron, impotentes. El amanecer comenzaba a abrirse paso, e Ichiro se aseguraba de que ningún centinela de Konoha los encontrara. Guren vería a dónde estaba esta tierra que Ichiro había prometido llevarlos. Tras una semana de cuidadoso desplazamiento por los países, Karin y sus compañeros finalmente llegaron a su destino. Justo en la frontera entre Taki y Kusa, bajo las narices de ninjas de ambos bandos que buscaban intrusos en sus países. Un acantilado dominaba un gran lago. El viaje hasta allí fue duro. Para llegar, tuvieron que enfrentarse a 3 países y 3 aldeas ocultas. Primero, pasaron por Ishii. No fue fácil, ya que el equipo de Karin tuvo que experimentar un fenómeno natural que los ninjas de Ishigakure llamaban lluvia de rocas. Desde la cordillera de Tsuchi-no-Kuni, el viento arrastraba pequeñas rocas hacia el sur, hacia los países vecinos de Tsuchi. Ame y Kusa experimentaron este fenómeno en el norte de sus países, pero era el tipo de clima típico de todo Ishii. Y llovió durante bastante tiempo. Ishii-no-Kuni probablemente recibió su nombre por las abundantes lluvias de rocas. Tatsuya tuvo que crear paraguas de acero para que los llevaran y evitaran la lluvia. Los paraguas eran pesados, pero cumplieron su función. A continuación, entraron en Ame-no-Kuni. El clima tormentoso del país era conocido en todo el continente. Siempre llovía allí al menos una parte de la semana, y con fuerza. Las zonas del norte del país estaban llenas de ríos y lagos de diferentes tamaños. Un lago que tuvieron que atravesar para llegar a su destino era probablemente el lago más grande que Karin había visto jamás. Los separaba de la tierra por miles de kilómetros. Corrieron sobre la superficie del agua hasta que regresaron al suelo por el otro lado. Todo esto mientras evitaban a los centinelas de Amegakure de cualquier tipo. Esa aldea era extremadamente aislacionista y los shinobi que desplegaron eran irascibles y paranoicos, incluso más que los ninjas habituales. Los ninjas de Ame eran famosos por su capacidad de rastreo y la cantidad de sensores capaces. Karin quemó bastante chakra para reducir sus firmas de chakra lo suficiente como para pasar desapercibidos. Tras terminar con Ame-no-Kuni, su equipo se adentró en Kusa-no-Kuni, asegurándose de usar la megaflora de Kusa para evitar ser detectados por las patrullas fronterizas. La aldea de Kusagakure no estaba muy lejos de la frontera y Karin sabía por experiencia que Kusa desplegaba a su Sambu para impedir que los invasores entraran en su territorio. Karin odiaba esa sensación de inquietud al entrar en el país.
Hacía tiempo que había salido de la Tierra y, sin embargo, aún la conmocionaba. Por suerte, no duró mucho. Finalmente llegaron al límite de Kusa, aterrizando en algún lugar entre este y Taki no Kuni, según su mapa. Al amanecer, habían llegado a su destino. Un acantilado con vistas a una gigantesca cascada que caía a un lago enorme. Si uno miraba un poco más allá, veía un lago que rodeaba un árbol gigantesco. Dentro de ese árbol se escondía Taki. Al abrir el ojo de su mente, la adolescente Uzumaki sintió el Fuinjutsu de Yui. Un sello complejo que estaba colocado en el costado de una roca discreta. Aquí está, dijo Karin a sus compañeros de equipo. Colocando la mano sobre la roca, Karin dirigió su chakra hacia ella, y se reveló un sello azul brillante con muchos símbolos. Retiró la mano de la roca y se la puso en la sien. Sus compañeros se pusieron la mano derecha sobre la cabeza, y mientras Karin activaba el sello de contacto en su brazo, Tatsuya la sujetó suavemente del antebrazo. El sello contactó brevemente con Yui, quien contestó. Bueno. Me preguntaba cuándo me llamarían. ¿Listas para ir a casa? Por favor, devuélvanos a nuestras tierras, Yui-sama. Mi equipo está cansado, pidió Tatsuya, sin compartir el humor de Yui. Supongo que puedo recompensar su esfuerzo. Coloquen las manos libres sobre la piedra. Tatsuya y Karin obedecieron, y Yumi los imitó rápidamente, pensando que se preparaban para partir. Activando. Y así, el acantilado de la cascada desapareció, junto con el bosque que se extendía tras el equipo. El ninjutsu de teletransportación de Yui tiene un efecto rápido y desconcertante al que Karin nunca pudo acostumbrarse. Al menos puede contener las náuseas. Karin escuchó el familiar sonido de las olas rompiendo contra las playas arenosas de este nuevo lugar. Estaban de vuelta en territorio seguro gracias a la técnica especial de Yui Uzumaki. Un ninjutsu / fuinjutsu espacio-temporal que la anciana Uzumaki aún no había nombrado. Yui los había teletransportado de vuelta a Uzunokuni, tierras profanadas que antaño fueron el orgullo y la alegría del pueblo Uzumaki. Karin y su equipo descendieron de un altar de piedra especial que brillaba con luz azul. Cada vez que alguien activaba el sello de Yui, era devuelto al altar después de que Yui usara su ninjutsu. El brillo del sello receptor se atenuó hasta que no quedó rastro alguno de su existencia. Tatsuya y Yumi parecían listos para correr de vuelta a la base mientras caminaban con gran energía, pero Karin caminaba a paso tranquilo mientras contemplaba el paisaje, hipnotizada por Uzu como si fuera su primera vez allí. Las tierras mismas estaban sembradas de edificios quemados y en ruinas. Pilares erosionados con símbolos espirales grabados se alzaban del suelo. Viejos restos de estandartes que representaban espirales y hélices, y cualquier cosa que significara eternidad, se habían desvanecido y pronto se marchitarían. A pesar del aullido del viento o del impacto de las olas del océano contra las playas, reinaba un silencio inquietante. Todo aquello no estaba bien. Ahora tenía tiempo fuera de Uzu. Había visitado muchas aldeas, llenas de vida, olores, luces y tantas cosas más que no podía describir. Uzunokuni era demasiado silencioso. No había nada más allí. El estatus de Uzunokuni siempre llenó el corazón de Karin Uzumaki con una compleja combinación de sentimientos. Tristeza, odio e ira. Era un amargo recordatorio de lo que no tuvo la oportunidad de experimentar. Estas tierras fueron grandiosas en su día, hasta que la guerra y la traición las destruyeron, dejándolas en ruinas. Lo único que deseaba era ver sufrir a quienes destruyeron a Uzu. Sin embargo, enterrado bajo ese odio hacia los asesinos de su patria, todavía había esperanza en el corazón de Karin. Su madre le había enseñado, con anterioridad, que la espiral estampada en todo lo que su clan colocaba en banderas, edificios y ropa significaba infinito. Significaba que, pasar a lo que pasara, el clan prosperaría y perduraría eternamente. Y, en cierto modo, era cierto. Ella estaba allí, ¿no? Viviendo, respirando y lista para hacer lo que fuera necesario para recuperar esta tierra. Este era su hogar. Quizás no nació aquí, en esta tierra, pero este era su hogar. Era Uzumaki, de pies a cabeza. No había nada aquí, pero pronto, se repetía a sí misma, pronto, habría algo. Karin rezó para poder vivir lo suficiente como para ver el día en que tal sueño se haría realidad. Sin embargo, hasta entonces, ella y Yumi siguieron a Tatsuya Sensei hasta un pilar discreto, pero grande y marchito, como los muchos que salpicaban Uzunokuni. Lo recordaban porque junto a él había un edificio de forma singular que parecía pertenecer a una antigua gran academia que admitía a nuevos discípulos shinobi.
En el pilar, al aplicarle chakra, floreció un sello azul, complejo y específico solo para los de sangre Uzumaki. El pilar se movió, deslizándose por el suelo sin dejar rastro. Abrió un conducto. Karin se agachó, metió la mano en el tubo y depositó más chakra en un sello nuevo. Al oír las señales reveladoras del ascensor subiendo, se levantó y miró a sus compañeros. Como de costumbre, como si no se hubiera cansado de esto, Yumi observaba con asombro infantil, murmurando sobre lo increíbles que eran las focas. Tatsuya Sensei, a pesar de todo su estoicismo, tenía una leve sonrisa en el rostro. Cuando el ascensor circular subió, Tatsuya y Yumi subieron. El ascensor la esperaba. Cuando lo tocó con los pies, una luz azul brilló y el ascensor descendió dentro del agujero. La luz naranja del cielo vespertino desapareció cuando el pilar se colocó en su lugar. Los sellos azules iluminaban el oscuro descenso. Zumbaban como la luz eléctrica de una lámpara. Años atrás, cuando era más joven, Karin habría estado asustada y habría necesitado a alguien como su padre, si estaba presente, o a alguien que la acompañara en el ascensor. Ahora, lejos de Utsushio a menudo en misiones, Karin encontraba los viajes reconfortantes. En un minuto, el ascensor salió del tubo y se abrió a una magnífica vista de la enorme base subterránea del superviviente Uzumaki y sus aliados. Observó a algunas personas, Uzumaki a otras, corretear por ahí. Unos niños jugaban en el camino principal de piedra, riendo y haciendo tonterías, mientras algunos les pedían que dejaran de hacerlo porque no era precisamente a prueba de niños. Las avenidas de la base daban paso a más secciones. La base subterránea, según Tatsuya Sensei, no era más que un pequeño lugar para albergar a unos pocos y nada más. Ahora, sin embargo, tenía muchas secciones que le recordaban a un asentamiento o incluso a una pequeña aldea escondida. Porque lo era. Este era el pueblo que existía debajo de Utsushio. Nuevo Uzu. Bajó del ascensor con su equipo y siguió el paso tranquilo de Tatsuya Sensei. Yumi conversó animadamente con el líder de su escuadrón, quien ocasionalmente le respondía, pero por lo general compartía el deseo de Karin de guardar silencio. Karin se maravilló ante la base de Nueva Uzu como si necesitara recordar la base oculta bajo Uzushiogakure. Habían pasado meses desde su partida. La base estaba formada por paredes lisas de roca marrón oscuro y el suelo era de piedra gris para diferenciarlas. Se crearon habitaciones de piedra con arcos de metal y un kanji para indicar el tipo de habitación. Tuberías metálicas, combinadas con un avanzado sistema de sellado, que transportaban electricidad, proporcionaban iluminación a cada rincón de la base y recorrían los edificios. En los muros de la base, había varios ascensores adicionales que subían a la superficie y permitían a quienes debían viajar al mundo exterior abandonar Nueva Uzu. Existían alrededor de 15 edificios. Había un edificio que servía como gran cocina / comedor, donde podían comer quienes quisieran, y donde trabajaban los cocineros y chefs de Nueva Uzu. Luego, había un gran taller, situado unos edificios más abajo. Los herreros trabajaban arduamente en la metalistería, como armas y armaduras, por supuesto, pero otros herreros y artesanos también fabricaban muebles, herramientas y utensilios de cocina necesarios para vivir cómodamente allí. El propio Tatsuya Sensei solía prestar su talento a los herreros para obtener metal, ya que, además de comprarlo y transportarlo, era conocido por su gran habilidad para construir. Había otros lugares que servían como escaparates, bibliotecas y otros lugares para practicar y estudiar las habilidades. Otros lugares estaban reservados para que el escuadrón sensorial vigilara la base, y para que los guardias descansaran. Todo para emular una aldea y hacer que la gente se sintiera cómoda. Los últimos edificios eran lugares habitados, como edificios de apartamentos que había visto en varios países y aldeas ocultas. Estos edificios albergaban a quienes se habían unido a la aldea subterránea. Eran tanto de sangre Uzumaki como de otras personas no Uzumaki que se habían aliado con su grupo. Ninjas desaparecidos o shinobi errantes que vivían fuera de las aldeas ocultas, demasiado débiles para enfrentarse a las aldeas o incluso ofrecerles sus servicios como mercenarios. El jefe del clan Uzumaki los había reunido a todos para compensar la falta de fuerza que tenían actualmente. Aunque los Uzumaki aquí eclipsaban a los no Uzumaki, eso no significaba que poseyeran la antigua destreza en batalla de su otrora prominente clan. Muchos de los Uzumaki no eran guerreros ni shinobi como Karin y su grupo. Simplemente luchaban por sobrevivir y sabían lo suficiente como para ocultar su sangre Uzumaki de gente como ninjas de aldeas ocultas, fueran o no menores. La madre de Karin había sido así una vez.
Antes de unirse a Nueva Uzu, Karin, su madre y su padre eran simples civiles que vivían en una pequeña y polvorienta aldea de Kusanokuni. Solo cuando Kusagakure descubrió lo que eran, las cosas cambiaron. Su padre tuvo que ponerse en forma y convertirse en shinobi como sus antepasados. Su madre se vio obligada a convertirse en sanadora. Karin era demasiado joven en ese momento para servir a Kusa, pero tras la muerte de su madre, se mordió el labio, intentando ahuyentar esos recuerdos que le dolían el corazón y le llenaban los ojos de lágrimas. Le picaban las cicatrices de los brazos. Pero estaba bien, pensó. Ya no era un peón de Kusagakure. Su padre se encargó de ello. Ichiro-sama también. Se sentiría mejor si Kusa fuera una ruina humeante en el mapa. Tal vez eso aliviaría un poco la ira que sentía. Pero su padre y el líder del clan Uzumaki se aseguraron de impartir justicia con mano dura a Kusa antes de irse, para que ella pudiera encontrar consuelo en eso. Después de todo, la aldea aún se estaba recuperando. Karin y su equipo recorrieron la carretera principal de Nueva Uzu. Tatsuya era el hombre estoico que ella conocía. Alguien que solo hablaba cuando lo consideraba necesario. Yumi seguía maravillada con la aldea. Oye, Tatsuya Shishin, ¿no parece que cada vez que nos vamos, este lugar se hace cada vez más grande? Cada vez más gente se acerca a nosotros, queriendo unirse bajo nuestra bandera, respondió el líder de su equipo. Por eso, se están construyendo más edificios. Tenían razón, por supuesto. Nueva Uzu crecía, rebosante de vida. Cada día, estos apartamentos se llenaban más. Si la cantidad seguía aumentando, habría que erigir otro edificio de piedra. Si bien era bueno que personas de diversos credos se unieran a ellos, Karin quería que se encontrara a más de su propia gente. Aún quedaban muchos Uzumaki en el mundo. Incluso desde la distancia, Karin podía ver una de las principales atracciones del pueblo. Cerca del límite del pueblo, había una estatua de piedra rojiza que descansaba al pie de una escalera de piedra. La estatua representaba el orgulloso símbolo de los Uzumaki, una espiral de color rojo brillante con las palabras grabadas en la base. Y así, nos levantaremos de nuevo. Karin recordaba haber jugado y rondado la estatua durante horas antes de que los detectores de luz alertaran a la gente de que era de noche, y las luces de la base se atenuaran para simular la noche. Caminaba hasta la casa del clan Uzumaki y se sentaba en los escalones de piedra hasta que se dormía. Esta base subterránea era el hogar de Karin. Era un recordatorio de que esta aldea simulada podría convertirse en una realidad en la superficie, donde sería grandiosa, y los Uzumaki se alzarían con la cabeza. No pasaría mucho tiempo hasta que Uzushigakure estuviera listo para resurgir. Entonces, ya no tendrían que esconderse. Así, esta era la misión de Espiral, la organización secreta de los remanentes del clan Uzumaki. Pasaron junto a la estatua de la espiral roja y contemplaron el único edificio en la cima de las escaleras. La casa del clan Uzumaki. Subieron las escaleras y llegaron a la cima, donde una persona los recibió. La mujer con la que habían hablado hacía apenas 15 minutos, Yui, les dirigió la primera mirada con un gesto de la cabeza. Yui era una mujer atractiva, casi de la misma edad que Tatsuya, solo un poco mayor. Era relativamente alta, con una figura esbelta que Karin solo podía aspirar a mejorar con la edad, con el pelo rojo intenso cortado a la moda, un lunar en la mejilla derecha y ojos verde esmeralda. Yui-sama, Tatsuya saludó primero a la mujer Uzumaki, antes de hacerle una ligera reverencia. Padre debe estar haciendo algo si no estaba justo detrás de ti. Yui resopló, mostrando su enfado. No entiendo por qué te inclinas tanto ante los Uzumaki, Tatsuya. Ni ante mí. Después de todo, tu padre es un Uzumaki y el líder del clan. No soy de la misma sangre, así que me inclino, Yui-sama, explicó, con una leve sonrisa divertida en su rostro. Yui, por otro lado, puso los ojos en blanco. Aunque seas adoptado, sigues siendo el hijo del líder del clan. Incluso sigues dándonos títulos a pesar de que solo somos los señores de las ruinas. Incluso después de que nuestro padre te pidiera que no lo hicieras, sobre todo a tu hermano, persistes, dijo la mujer con seriedad. Karin sonrió, disfrutando de sus bromas. Pudo oír la risita de Tatsuya. Se enderezó. Supongo que soy testarudo, hermana. Supongo que tienes razón, dijo Yui con descaro, sin poder contener una sonrisa. Luego abrazó al usuario de elemento acero. Bienvenido a casa, hermanito. Me alegra que hayas llegado sano y salvo. Yumi carraspeó. ¿Qué somos entonces? ¿Hígado picado? Sabes que eso también te aplica a ti, Yumi-chan.
Y a Karin-chan también. Yui les dedicó una sonrisa encantadora y un abrazo. Les indicó que la acompañaran al interior de la casa. Papá ha estado muy ocupado. En tu ausencia, atendió unos asuntos en Otonokuni. ¿Para qué? No hay nada que ganar en la tierra de esa vieja serpiente, comentó Tatsuya, refiriéndose al sabio serpiente Orochimaru. Ah, ¿y para qué más? Nuestro primer objetivo es el más importante. ¿Ha encontrado a otra persona del clan Uzumaki? Y supongo que todo esto lo hace solo. Tatsuya negó con la cabeza. Lo hizo solo, corrigió Yui, encogiéndose de hombros con desgana. Regresó a casa hace poco. Me aseguré de ello. Al fin y al cabo, estaba con él. Orgullo antes de la caída, dijo Tatsuya, frunciendo el ceño. Su hermana le devolvió el ceño. Esto es lo que ha estado haciendo incluso antes de que naciéramos, así que no entiendo por qué te preocupas tanto, razonó. Sabes que tiene que reclutar y salvar a nuestra gente, Tatsuya. Es el único que puede hacerlo. Sabes que puede valerse por sí mismo. No se trata de si no puede con él, sino de que necesita tomarse las cosas con más calma. Está enfermo. Pensé que papá nos habría enviado solo a nosotros, o a Hintarn-kun, o quizás a los gemelos. Papá debería haber enviado a otros, o al menos haber esperado a que volviéramos. Ninguno de ustedes tiene el Kagura Shingan, aparte de Karin-chan y Kei-kun. Y ninguno tiene la destreza de padre con él. Lo sé, y ustedes también. Todos tendrían que recorrer el continente solo para encontrar más Uzumaki. Nuestro padre no morirá antes de ver su sueño hecho realidad. Ya saben lo terco que es ese hombre. Además, Hintarn y sus gemelos no eran opciones. Los enviaron a Kirigakure para encargarse a ese asunto poco después de que tú y tus chicas partieran en misiones. Lo lograron, por cierto. Yumi asintió. Claro, recuerdo que los enviaron allí mientras íbamos a buscar a Gaara. Eso significa que la guerra ha terminado en Mizunokuni, comentó Karin. Yui asintió. Eso y algunas novedades nos han beneficiado, espero. Todos tenemos un papel que desempeñar. No hay muchos guerreros entrenados en Nueva Uzu, salvo los ninjas que se unieron a nosotros de otros clanes. Yui se volvió hacia Tatsuya y dijo. Además de nuestro padre, tú, Jin-kun, los gemelos, Karin y Yumi-chan, también son los únicos en quienes confiamos para nuestras misiones principales. Los demás shinobi fuera de nuestro clan aún tienen que demostrar su valía. En cuanto a nuestro clan, muchos de nuestros hermanos Uzumaki actuales nunca fueron expertos en combate. Seguimos entrenando a quienes quieren aprender. Tatsuya se tomó un momento para digerirlo y asintió a su hermana. Palabras ciertas. Aunque, por lo que me ha contado papá, tenemos 3 nuevas incorporaciones a nuestro grupo. Estoy seguro de que pronto conocerás a 2 de ellas. A una de ellas, papá se muere porque la conozcas. Lo vi en su cara. Yui puso los ojos en blanco. ¿Consiguió que vinieran 3 personas? ¿Y quiere que conozca a una en persona? Tatsuya se frotó la barbilla pensativo. Veo que ha estado ocupado. ¿A dónde se ha ido? Supongo que no está aquí. Está en el campo con los nuevos chicos y chicas. Les está enseñando los alrededores, quizá entrenándolos. Pero puedes comer, Tatsuya. Has hecho un largo viaje. La cena estará lista pronto. Conociéndote, Yui se detuvo para suspirar. Supongo que quieres saltarte todo eso para ver a papá. Tengo que informarle sobre lo que pasó. Siempre tan quisquillosa. Terca. Bueno, vengan, Karin-chan, Yumi-chan. Vayan a la cocina. Sí, capitán. Yumi la saludó fingiendo, al igual que Karin, aunque débilmente porque estaba demasiado ocupada intentando contener la risa. Yui puso los ojos en blanco y los acompañó a la casa del clan. La mujer Uzumaki se dirigió a Tatsuya de nuevo con los ojos entrecerrados. Hermanito, revisa el lugar donde suele entrenar papá. Usa el ascensor de la oficina de papá. Esa noche, locos de los campos de Otonokuni inundaron el país de Inokuni. No eran ninjas, sino más bien bestias. Caían, chillaban y rugían como animales, incluso demonios. Su apariencia se volvió tan macabra que se les consideraba así. Todos con formas diferentes, vagamente humanas, todos usando el repugnante sello maldito de Orochimaru. Ebisu recordó que lo habían asignado 2 semanas a la frontera, a una líder Junin a la que no conocía bien, pero sabía su nombre. Un nombre respetado, además. Ahora, ella lo miraba con ojos inertes, con el cuerpo inmóvil. Era una de tantas, por desgracia.
Aún seguían llegando muchos hombres monstruosos. Él y algunos otros los mataban con todo lo que tenían, pero el pelotón de 50 ninjas finalmente fue superado. La gente con la que creció murió en masa. Creyó haber muerto él mismo cuando cayó y su visión se nubló hasta que se desmayó. Sin darse cuenta, despertó con la cara y la cabeza palpitando. Alguien lo llevaba en brazos, pero no recordaba su rostro. Juraría haber oído una voz familiar en ese instante, una que no había oído en al menos una década. Ebisu sintió que la voz era de alguien conocido, pero el nombre estaba en la punta de la lengua. Se le escapó, pero tal como se sentía en ese momento, muchas cosas sí. Cuando finalmente recuperó la conciencia, se despertó solo en una pequeña aldea cercana unos días después. Se llamaba Junto Mura. La reconoció porque el equipo de patrulla fronteriza pasó por allí una noche camino a la frontera y acampó a las afueras. Junto Mura estaba demasiado lejos de Konoha, pero lo suficientemente lejos de la frontera de Hyoto. El médico del pueblo, un señor mayor, dijo que alguien lo encontró y lo trajo allí. Cuando intentó averiguar el nombre de la persona que lo encontró en la frontera y lo trajo a Junto Mura, el médico no pudo dar el nombre, pero dijo que era un hombre de cabello oscuro. Ebisu tenía un brazo roto, algo que requería cirugía, y el médico no tenía la experiencia ni las herramientas necesarias para curar la fractura en la aldea. Solo tenía hierbas que podían calmarlo y aliviar el dolor durante unas horas. Como si necesitara más suerte, Ebisu se había librado de la incómoda tarea de regresar sano y salvo a Konohagakure. Por casualidad, un Chunin de Konoha, cuya misión lo llevaba a Junto Mura, lo encontró en la aldea y lo escoltó de vuelta a Konoha. Y así, allí estaba, contándoles la historia a su Hokage y a Tsunade-sama. Jiraiya-sama le había dedicado una mueca y una expresión de alegría por el regreso de Ebisu a casa, algo que el Tokubetsu Junin aceptó de corazón. Él también se alegraba de estar vivo. Le habían dicho que necesitaba descansar, y eso era algo con lo que Ebisu habría estado de acuerdo. Pero había un impulso incontrolable, algo que lo quemaba como una necesidad. Nunca había sido de los que abandonaban su salud, y se controlaba con mucho cuidado cuando se lastimaba, pero deseaba salir del hospital cuanto antes. Y cuando lo hiciera, buscaría a Naruto Uzumaki con el único propósito de entrenarlo. Por razones incomprensibles incluso para él. En la actualidad. A la mierda, déjame intentarlo de nuevo. Naruto sujetó la hoja y se concentró de nuevo, intentando invocar su chakra para manipularla a su antojo. Su chakra aumentó, como era de esperar, y la dividió en dos dentro de su cuerpo. Luego, la trituró. Lento y constante siempre le permitía aprender estas técnicas, especialmente con su entrenamiento de liberación tierra y Rasengan. Desafortunadamente, salvo un pequeño corte en el borde de la hoja, y estaba bastante seguro de que lo había hecho él mismo por la forma en que sostenía la delicada pieza, no había ninguna grieta en la hoja. Oh, sí, ahí está, pensó Naruto mientras levantaba las manos y dejaba volar la hoja en la que estaba trabajando. Eso es, estoy enojado. El adolescente soltó una maldición. Maldita sea. Me estoy topando con un obstáculo en mi entrenamiento. Había pasado una semana desde su regreso y el adolescente Uzumaki la había disfrutado. Le había abierto muchas oportunidades para entrenar de nuevo, especialmente desarrollando cosas nuevas. Acababa de terminar un día de entrenamiento con el Hokage. A pesar de lo agotador del proceso, sobre todo porque Jiraiya había vuelto a su rol de capataz, Naruto había descubierto que su impulso le daba la energía suficiente para ir a una zona. Estaba decidido a realizar un entrenamiento de ninjutsu aparte de las instrucciones de su maestro. Este solía consistir en crear clones de sombra para que pudieran trabajar en su repertorio de ninjutsu, además de crear cosas nuevas. Hoy no era la excepción, y decidió retomar el aprendizaje de un elemento nuevo, el Phtón. Naruto había empezado a hacerlo en Suna, pero no había ido muy lejos, ya que solo podía entrenar una hora aproximadamente. Ahora que estaba de vuelta en casa, con espacio para experimentar y dejar de lado la cautela, se esforzó por conseguirlo, pero solo obtuvo resultados miserables. Una parte de Naruto le decía que fuera con Jiraiya para ver si podía entrenarlo en elemento viento, pero otra parte, más terca, quería ver si podía aprenderlo por sí mismo. El Uzumaki también temía que Jiraiya lo restara importancia al resto de su entrenamiento y lo dejara de lado, más preocupado por perfeccionar las habilidades de Naruto con el chakra y los sellos del zorro. Así que Naruto lo entrenaría solo.
Además, Naruto se encargó de investigar más sobre el entrenamiento, y solo faltaban 2 pasos para llegar a este elemento. Tenía que perfeccionar su chakra y hacerlo lo suficientemente uniforme como para partir la hoja por la mitad. Después, tenía que aumentar su poder y partir una maldita cascada por la mitad con el viento. El salto era una locura, lo sabía. El problema era que su creación de viento era extremadamente débil. Su chakra no se dividía en 2 partes iguales, e incluso cuando lo conseguía, multiplicarlo varias veces era casi imposible. Y sentía que no estaba haciendo nada malo. Iba despacio, asegurándose de ello. Sin embargo, su chakra seguía sin mostrarse nada limpio. ¿Qué estoy haciendo tan mal? Aversión elemental. Espera, ¿qué? Una persona familiar habló a la izquierda de Naruto. ¿Has oído hablar de la afinidad elemental, el fenómeno que permite que el chakra de un shinobi se alinee con al menos un elemento? 2 o más si tienes acceso a un Kekkei Genkai que puede usar 2 elementos. 3 si eres como el Tsuchikage y su Hinton Kekkei Tota, pero ni siquiera él tiene más de 3. ¿Sabes por qué hay tan pocos shinobi en la historia de los países elementales que dominen todos los elementos? Se debe principalmente a nuestros cuerpos. Nuestros sistemas de chakras son complejos y únicos. No hay 2 sistemas de chakras iguales, por muy estrechos que sean sus lazos familiares. Ni siquiera si son gemelos. Cada sistema de chakras tiene diferentes afinidades y diferentes aversiones. La aversión elemental dificulta mucho la creación de un elemento, y mucho menos controlarlo, si nuestro chakra, en cierto modo, no desea producirlo. Como el cuerpo que rechaza un objeto extraño o la respuesta inmunitaria que se activa para combatir un virus, nuestro chakra se niega a crear un elemento porque va en contra de su naturaleza. Y es completamente aleatorio. Se puede tener afinidad por el agua, neutralidad hacia cualquier otro elemento y aversión al rayo, ya sea parcial o total. Ebisu Sensei, ¿eh? Supe que eras tú en cuanto empezaste con tu interminable sermón, sonrió Naruto, hablando en tono burlón. Su mirada se dirigió a un tal Ebisu, que se había acercado al chico con el brazo en cabestrillo. Naruto arqueó una ceja, mirando a su maestro con confusión, no por la lesión, sino por el nuevo concepto que le habían presentado. Pero eso aclara mi pregunta. ¿Dijiste aversión elemental? Entonces, ¿qué? Es imposible que domine el Phton para mí. No es imposible, solo que será muy difícil, incluso con un uso intensivo del Kage Bunshin no Jutsu. Aprender un elemento ya lleva tiempo, y me imagino que es aún peor para alguien cuyo sistema de chakras se opone a un elemento. Tendrás que esforzarte mucho para alcanzar un nivel decente de Phton, pero es posible. Mierda. Bueno, maldita sea, lo tendré en cuenta, respondió Naruto, frunciendo el ceño para sí mismo al pensar en ese detalle. En fin, ¿qué haces aquí y qué te pasó en el brazo? El hombre sonrió con ironía. Por desgracia, ocurrió la invasión de hace una semana. Estaba en la frontera, patrullando, cuando los ninjas de Oto nos atacaron. Alguien me dio un buen golpe con ninjutsu y me rompió el brazo limpiamente. Creo que también me caí, ya que desperté con una conmoción cerebral. Tuve suerte de volver, pero la mayoría de los que estaban allí no, por lo que he oído. Malditos bastardos. En efecto. Ebisu suspiró. Estoy fuera del servicio activo hasta que me recupere de mi brazo roto y la conmoción cerebral, así que eso me da tiempo en la aldea para ayudar a otros. Me parece recordar que antes necesitabas mi ayuda con el ninjutsu Doton. Dudo que la necesites con eso, pero como estás empezando con un elemento más nuevo, pensé en aportar mi experiencia. Sensei, agradezco la oferta, pero su tarifa de contratación está un poco fuera de mi sueldo actual. Naruto se quedó en silencio, frotándose la nuca. Aún recordaba la enorme cantidad de ryo por sesión de entrenamiento que Ebisu exigía en su libro de entrenamiento. ¿Debería llamarlo Ebisu 60 ahora? Ebisu reprimió una risita. ¿Qué tal si te escribo un precio más asequible, Naruto-kun? Sacó papel y bolígrafo. Anotó la cifra y se la dio a Uzumaki, quien la examinó con recelo. ¿Te gusta más? Lo era, como era generoso. Quizás demasiado generoso. ¿Seguro que te parece bien esa cantidad, Ebisu-sensei? También necesitas comer y pagar el alquiler, ¿sabes? Qué considerado, pero me parece bien. No voy a estar activo por un tiempo y tengo suficiente dinero para cubrir mis necesidades hasta que mi brazo se recupere por completo. ¿Y eso no interferirá con tus otros trabajos? ¿O incluso con ocuparte de Konohamaru?
Me temo que esta invasión y la que ocurrió durante los exámenes Chunin han reducido un poco mi clientela, admitió Ebisu con el ceño ligeramente fruncido. Como muchos otros Chunin y Junin, los envían a misiones mucho más rigurosas y no pueden dedicar tiempo a entrenamientos individuales como antes. He perdido a algunos clientes por problemas de sincronización o, peor aún, por muerte. 3 Chunin que entrenaba habían muerto. Oh, lo siento por eso. He perdido a algunos de mis estudiantes. Algunos incluso eran mis amigos. La frontera los redujo aún más. Ebisu frunció aún más el ceño, frustrado y con tristeza. Uno de ellos era miembro del clan Sarutobi, pariente directo del joven Konohamaru. Un primo querido suyo, creo. Naruto palideció. Ebisu asintió, comprendiendo su respuesta. En efecto. El chico se está tomando un descanso de su entrenamiento para llorar. Naruto suspiró, sintiéndose deprimido. Maldita sea, lo siento, Konohamaru. Tengo que ver cómo está luego. Estoy seguro de que lo apreciaría, pero me estoy desviando del tema. Esto es lo que puedo ofrecerte, Naruto-kun. No me interesa llenarme los bolsillos, pero sí deseo prepararte para el futuro. Sí, lo veo así. Veo un gran potencial en ti, Naruto-kun. Quiero extraer ese potencial y fomentarlo. Después de todo, formas parte de la nueva generación. Veo que tu generación podría volverse más fuerte que la mía. No tiene por qué ser todos los días, ya que tu entrenamiento con el Hokage tiene prioridad sobre esto. Sin embargo, es algo en lo que deberías pensar. El chico sonrió con entusiasmo. Aunque no entendía bien por qué Ebisu insistía tanto en ayudarlo, Naruto no pudo rechazar la oferta. Bueno, a caballo regalado no le miro el diente, además, todavía tengo dinero de otras misiones. Lo acepto. ¿Crees que puedes ayudarme con mi entrenamiento de viento entonces? Ebisu le dedicó una sonrisa de disculpa. No, lo siento. Quizás lo hayas olvidado, pero mis tipos de naturaleza son fuego, tierra y agua, así que los demás elementos están fuera de mi alcance. ¿Estás decidido a aprender Futon? Naruto resopló decepcionado y asintió. Me gustaría aprender a controlar el viento porque es un contraataque al elemento rayo, la principal debilidad de la tierra. Inteligente, reflexionó Ebisu, asintiendo con aprobación. El rubio se encogió de hombros. Sí, pero supongo que no importa. Al fin y al cabo, necesito un elemento ofensivo. La tierra es buena, pero destaca más aprendiendo técnicas defensivas, ¿no? El elemento tierra se puede usar de ambas maneras, pero sí, la mayoría de las técnicas de tierra se inclinan hacia funciones más defensivas o complementarias. Sin embargo, tanto el elemento fuego como el elemento agua pueden usarse de forma mucho más ofensiva, especialmente el fuego. Te conviene aprender cualquiera de ellos, siempre que no les tengas aversión elemental. Personalmente, te sugeriría empezar con el elemento agua. ¿Por qué? Fue extrañamente específico por parte del hombre sugerir eso. ¿No acabas de decir que el fuego es más ofensivo? Necesito técnicas elementales más ofensivas. El agua tiene mayor utilidad que las técnicas de fuego. Sé que buscas un elemento ofensivo, pero el agua funciona bien tanto ofensiva como defensivamente, y podrías descubrir que esto te ayuda mucho en combate. Considero que el elemento agua se encuentra cómodamente en medio de los dos extremos de ataque y defensa. Dijo Naruto, pensándolo bien. Bueno, no era mala idea. Aunque había visto el poder de las técnicas de liberación de fuego gracias a Sasuke, no había visto el fuego usado defensivamente, como para crear un escudo o algo así. El agua podía crear prisiones como la que Kakashi quedó atrapado en una por culpa de Zabuza hace unos meses, crear clones o incluso crear cascadas para atacar a un enemigo. Muy bien, entonces, usemos el agua. Espléndido, dijo Ebisu con entusiasmo, dándole otra palmadita en el hombro a Naruto con satisfacción. Comencemos entonces. Asintió, pero moderó sus expectativas. Esto probablemente sería tan decepcionante como su fallido entrenamiento de liberación del viento. Para su sorpresa, había aprendido los fundamentos de la liberación de agua por un solo día. Naruto estaba confundido, pero Ebisu solo sonrió. Sintiéndolo en sus manos, Sakura palmeó el libro de entrenador que había conseguido recientemente, pensando que era una bendición que Naruto decidió aparecer cuando lo hizo. El chico había regresado de su misión en Sunagakure y fue a visitarla. Para entonces, ya había salido del hospital.
Además de decirle a Sasuke que lo haría mejor por él y su equipo, Sakura no intentó buscar a conocidos y se fue directamente a entrenar sola. No decía que no quería ver gente, pero la evitaba. Quizás porque quería hacer lo mismo que Naruto y Sasuke y ser independiente en su entrenamiento, quizás porque le daba vergüenza que la vieran. La adolescente Haruno pensó que, al volver a verlos, dominaría algunos trucos nuevos, pero se topó con un obstáculo al principio de su entrenamiento y solo se detuvo al dominar el ejercicio de caminar sobre el agua antes de darse cuenta de que aún no podía intentar usar un genjutsu de bajo nivel ni siquiera iniciar los pasos del ninjutsu médico. Esto la frustraba, hasta que Naruto le dio una nueva salida. Toma, le había dicho ese día, sosteniendo un libro azul frente a ella. Este es un libro sobre todos los entrenadores de las aldeas que puedes contratar. Ebisu Sensei me lo dio cuando entrenaba con él para los exámenes Chunin. Nunca lo usé, jeje, y creo que ya no lo necesito. Estará en buenas manos. Sakura recordó haberse sentido conmovida y también culpable. Muy culpable. Naruto, te lo agradezco, pero, ¿por qué te esfuerzas tanto en ayudarme? Parecía confundido. ¿Qué quieres decir, Sakura-chan? Quiero decir, se mordió el labio inferior. No soy precisamente una buena amiga para ti, Naruto. He sido bastante mala contigo estos últimos meses. Creo que nunca fui buena contigo, para empezar. ¿Eh? ¿De verdad no lo entiendes? Sakura negó con la cabeza, casi exasperada con él. No hace falta ser un genio para saber que te traté mal. No me gustabas. No desde que tuvimos que estar juntos en el equipo 7. Me burlaba de ti, te golpeaba, te decía todo tipo de cosas a tus espaldas y pensaba que no eras más que una molestia para Sasuke-kun y para mí. Te mereces el derecho a no intentar ayudarme. ¿En serio? Porque siempre lo vi como si los molestara a ti y a Sasuke con mis travesuras, así que nunca te lo reproché. Naruto suspiró con una sonrisa irónica. Eres mi amiga, Sakura, de todas llenas. ¿Por qué no querría ayudarte a mejorar como ninja? ¿Sabes? No estoy del todo de acuerdo con que Sasuke te grite así. Pero creo que me lo merecía, bajó la mirada. La chica se desplomó, con los brazos colgando casi sin huesos en el aire. ¿Por qué merezco tu ayuda? No he hecho mucho por mí misma desde que me convertí en genin. Mírense a ti y a Sasuke, de hecho, veámoslos. Son muy diferentes a lo que eran en la academia. Ahora eres un Chunin, estás ahí fuera en grandes misiones y entrenando con el Hokage. Aprendiste elemento tierra y tienes un montón de técnicas en tu haber. Mírame a mí. No he hecho nada desde que salí de la escuela, y tú y Sasuke-kun me han estado ayudando desde entonces. No me he esforzado. No le he pedido mucha ayuda a Kakashi Sensei, diablos, nunca te la había pedido antes. Dudo que tenga derecho a pedírtela. Se hizo el silencio, algo inesperado. Sakura miró a Naruto, inquieta por una expresión inusual en su rostro. Solemnidad. ¿Por qué crees que debería estar resentido contigo, Sakura? Porque no lo entiendo. Nadie en el equipo te está resentido, ni yo, ni Kakashi Sensei. Ni siquiera Sasuke te está resentido. Claro, te recomendó con malas palabras que mejoraras como ninja, pero no te está resentido. Solo está frustrado contigo. De hecho, yo también estoy empezando a sentir lo mismo contigo. ¿Por qué crees que no mereces nada? Me ofrecí porque quiero ayudarte. Quiero que estés junto a Sasuke y a mí y digas: somos lo mejor que Konoha tiene para ofrecer. Míranos. Su rostro se suavizó. Mira, estás enojado contigo misma por lo que pasó, y lo entiendo, pero lo tomas como una llamada de atención. Lo sentí en Nami no Kuni, ¿sabes? Y de nuevo hace poco cuando regresé de esta misión. No puedes volver atrás y cambiar el pasado, así que ahora solo puedes seguir adelante. No es demasiado tarde para que mejores. Aunque ese llorón de Uchiha no quiera ayudarte, yo sí. ¿Por qué? Porque eres mi amiga. ¿Lo entiendes? Ahora, ¿estás dispuesta a dejar que te ayude o prefieres hacerlo sola? Porque lo respeto. Cada uno elige su camino, Sakura. Naruto terminó su discurso encogiéndose de hombros. Sakura hizo una pausa. Luego levantó la mano y le quitó el libro azul. La chica terminó de reflexionar sobre lo que había pasado en su cabeza, con una leve sonrisa dibujando sus labios. Naruto era muchas cosas, sobre todo un idiota de veces. Pero nadie podía llamarlo imbécil. Era dulce a su manera. También era un buen amigo, algo que ella no tenía experiencia en replicar. Kakashi Sensei aún no había estado en la aldea para ver cómo estaba.
Sasuke no había intentado hacerlo, y ella lo entendía, así que no esperaba que Naruto la buscara. Sin embargo, lo hizo, con una sonrisa en el rostro y diciendo que había escuchado lo que Sasuke le había dicho. Y Naruto hizo lo que mejor sabía hacer: animar a alguien con su energía, fortaleciendo su determinación simplemente diciendo algo como hazlo lo mejor que puedas la próxima vez. Sakura sabía que lo decía en serio. Naruto era un buen chico, un pilar en el que apoyarse. Sakura nunca se había dado cuenta. El enamoramiento de Naruto por ella había sido irritante, pues sentía que a menudo chocaba con su enamoramiento por Sasuke. Era como un mosquito que la molestaba, volaba y zumbaba a su alrededor. Ignoraba sus fortalezas y se centraba en sus defectos. Sin embargo, Naruto era la persona más genuina que había conocido. Su energía era demasiado contagiosa para que la chica Haruno no se sintiera afectada. Y estaba muy segura de que lo hacía no por la atracción que sentía por ella, sino porque simplemente le importaba su bienestar. Incluso estaba segura de que haría lo mismo por todos sus amigos. Sakura se sentía fatal por cómo lo había tratado, pero no podía dejar que eso la cegara. Si algo debía aprender de esto, era no dejar que los esfuerzos de Naruto por ella fueran en vano. Había dado el primer paso y había contratado a un tutor. Esta tarde, Sakura fue a ver a Yakumo Kurama para recibir instrucción en Genjutsu. Si eso no funcionaba, tenía en la mira a un especialista médico en ninjutsu que también figuraba en el libro de entrenamiento. Basta por hoy, Sasuke, gritó Kakashi a su alumno. Mírate. Tu Sharingan ha evolucionado completamente a su estado de 3 Tomoe. Ya se parece al mío. Debería haber sido al revés. Que yo ya tuviera los 3 Tomoe, y que tú por fin los consiguieras. Oh, en realidad, nada. No suenes tan irritable. Tengo mucha experiencia usando este ojo, ¿sabes? Kakashi lo señaló detrás de su diadema. El hombre de cabello plateado le dedicó a su estudiante una sonrisa alentadora bajo su máscara azul. Bueno, además de las otras técnicas que Tukeke y Genkai ya ha aprendido con los meses, diría que el ninjutsu que aprendiste de mí lo has hecho tuyo. Ya dominabas el ninjutsu Katon desde que empezaron los exámenes, y ahora puedo decir que dominas tu Raitón. También estás empezando a desarrollar técnicas por tu cuenta. Pronto, me tendrás corriendo a las montañas. Sasuke esbozó una leve sonrisa. Eso tardará un rato, pero gracias. Desactivando el Sharingan, suspiró, feliz de que sus reservas de chakra se hubieran recuperado del intenso entrenamiento. Se sentó en un tronco, contemplando el cielo que se oscurecía al anochecer. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a otra misión? El Chunin exhaló un suspiro. Por desgracia. No te hagas como yo, chico. Si te vuelves demasiado importante y prestigioso en esta aldea, estarás en la lista de espera de todos. Siempre eres el primero en llamar. Siempre el último en llegar a casa. Sasuke resopló, secándose el sudor de la frente. Al menos tienes buenas peleas. Formas de poner a prueba tus técnicas con oponentes fuertes. Esa respuesta hizo que Kakashi suspirara de nuevo, esta vez de forma melodramática. Ay, ser joven de nuevo. Ya superé la etapa de prueba. Ya no me emociona tanto, mi querido Sasuke. Kakashi sacó su libro obsceno de siempre y hojeó las páginas. Uno se cansa de que lo envíen a batallas y misiones difíciles. Prefiero mucho más las cosas más extravagantes y sin mucha acción. Al menos, comparado con las carreras suicidas y las misiones de búsqueda y destrucción. Estoy deseando que se calme la situación y pueda volver a esconderme en la aldea, lejos de los focos. El Uchiha solo le ofreció al ataque un murmullo evasivo. Sasuke levantó la vista al oír un sonido y vio aparecer una columna de humo. En sus manos cayeron 2 pergaminos. El Uchiha chasqueó la lengua. Veo que vuelvo a estos. Sí, estaré fuera por un par de semanas. No descuides tu entrenamiento. Sasuke arqueó una ceja ante el estúpido comentario. ¿Sabes con quién estás hablando? Kakashi rió entre dientes, alborotando el cabello negro del chico Uchiha. Supongo que lo olvidé. Bueno, me voy. Sé un buen chico. Tata. El Chunin desapareció en un Shunshin, dejando a Sasuke con sus pensamientos. No le sorprendió la repentina salida de Kakashi. Sí, esto empezaba a ser algo común. Sasuke entrenaría un poco con su Chunin Sensei y luego, Kakashi se marcharía de la aldea. Sin embargo, esto era lo que Sasuke había elegido. No habría más interferencias externas de Otogakure, estaba seguro.
Incluso Orochimaru, tras la matriz de su sello maldito, solo podía susurrarle a veces con burla a Sasuke por supuestamente haber elegido mal. Hubo momentos esta semana en los que se sintió realmente frustrado. Kakashi acababa de regresar de una misión hacía casi 5 días y, de nuevo, se dirigía a otra. Kakashi ni siquiera había retomado el entrenamiento de inmediato. Solo buscó a Sasuke al segundo día de regreso. Intuía que esto sería un patrón, ya que lo había sido desde que terminaron los exámenes Chunin. Podría haber seguido a Orochimaru a lugares desconocidos, pero la alternativa era mucho mejor que ese camino de incertidumbre y traición. Le costó un poco admitirlo, pero el último Uchiha de Konoha sí tenía gente querida aquí. No le había mentido a Naruto en el hospital. Sakura y él eran amigos de Sasuke. Incluso Kakashi era alguien cercano a él, casi como un tío excéntrico o, se atrevería a decirlo, un hermano mayor. No había olvidado las palabras de Kakashi cuando lo regañó por su pelea con Naruto, y el equipo 7 había empezado a llenar el vacío en su corazón hacía tiempo. No podía simplemente dejarlos, ni a ellos ni a la aldea. Sin embargo, la sed de venganza contra el asesino de su clan persistía. Aún atenazaba el corazón de Sasuke. Ardía y hervía en su sangre. ¿Cómo podría olvidarla si durante años lo alimentó? Todo lo que odiaba apuntaba directamente a su hermano asesino. Incluso le resultaba repugnante llamar a Itachi así. Y el Hokage animó a Sasuke a ir tras Itachi, ¿no? Le había dicho que se hiciera más fuerte en 3 años y entonces podría ocuparse de Itachi. Había oído susurros de los Chunin y Junin que pasaban por las calles de Konoha. El asesino del clan Uchiha había llegado a la aldea a principios de esta semana, la noche en que Otogakure invadió para capturar a Sasuke. Quería el hombre asesinar al Hokage en el asunto, pero en cambio solo consiguió a los consejeros ancianos de la aldea. Peor aún, escuchó que Itachi no solo los había matado a ellos, sino también a Anbu. Los silbidos furiosos de los ninjas de los restaurantes y las calles que frecuentaba le habían enseñado este conocimiento. Más allá de la venganza, se suponía que esto era justicia. Itachi era la encarnación del mal y debía ser derrotado. Pero Sasuke ya estaba a la altura. 3 años. Les daré a Konoha y a mi equipo 3 años más de mí. Luego, encontraré la manera de llegar a Itachi y acabar con esto, pensó con determinación. Aunque Kakashi Sensei siga en misiones, encontraré la manera de obtener poder. Ojalá sea de esta aldea. Pero tengo que averiguarlo. Contempló la casa que había llamado su hogar, ahora desintegrada y quemada, con una inquietante ambivalencia. Su tiempo en Roth fue breve e igual de brutal. Lo que hizo de niño para asegurar su puesto en la organización era algo que pocos podrían afirmar que tenían que hacer, ni que querían hacer, y aún así, él lo hizo. Pero tras la disolución forzosa de Roth, fue uno de los pocos supervivientes y fue reasignado como el principal cuidador de Danzo. Los que sobrevivieron siempre permanecieron allí, velando por Danzo. Algunos de estos hombres y mujeres de élite quienes no se suicidaron tras la repentina destrucción de Roth y el arrebato del propósito de sus vidas se reintegraron a la sociedad, fieles a Danzo y sus enseñanzas. Los que no lo lograron fueron perseguidos y asesinados, o enviados a misiones y asesinados en el campo o en otros lugares. Porque en sus corazones, Roth vivía con ellos. Roth aún tenía sus objetivos. Algún día, esperaban reiniciar. Había un consenso secreto entre ellos. Algún día, eliminarían al Sandaime Hokage de alguna manera. Él no lo creía posible, pero durante años, todo lo que tenían que hacer podían hacer era evitar problemas y conspirar en secreto. Pero como Itachi regresó y mató a muchos de ellos, ese sueño terminó. Objetivos específicos en la aldea que se mantuvieron activos como Anbu. Aquellos Anbu que antes pertenecían a Roth llevaron a su equipo a una muerte prematura. 3 personas fueron las culpables de esto. Primero, Itachi. Segundo, un Sandaime muerto en nombre de Hiruzen Sarutobi. Finalmente, los Uzumaki, a quienes no podían nombrar en voz alta debido al sello maldito en sus lenguas. Los últimos miembros de Roth sintieron la presión. Los ex-ninjas y quienes aceptaron trabajos que los mantenían alejados de la fama de Konoha se levantaron para actuar. Sai había visto rostros que no había visto en años. Algunos de los agentes llevaban máscaras antiguas de Roth que reconoció. Otros simplemente vestían la típica chaqueta corta de Roth. Todos mostraban la misma determinación, una última batalla en mente. Vamos a ir tras Itachi, Sai-kun. Tenemos maneras de encontrarlo. Esta noche, salimos de Konoha para encontrarlo y vengarnos.
Por Danzo-sama, por las raíces que viven bajo el gran árbol, declaró Fuyamanaka, lo que provocó una ovación entre los hombres. Al parecer, todos se habían liberado de su estado emocional. Porque todos albergaban rencor, ira y venganza. El condicionamiento de Sai había sido incompleto, y los años que pasó como principal cuidador de Danzo lo agravaron. A pesar de que Shimura le brindó ayuda con su entrenamiento ninja y otras enseñanzas, Danzo no había logrado calmar completamente las emociones de Sai. Por eso Sai no sabía cómo sentirse realmente. Danzo era un capataz severo, alguien que había obligado a Sai a hacer cosas que probablemente nunca debería haber hecho. Todo por la voluntad de Konoha de perdurar eternamente. Pero así había sido, ¿no? Incluso después de la muerte de Shimura, incluso después de la invasión que Otogakure había intentado, Konoha seguía fuerte. Su voluntad de fuego seguía ardiendo. Ellos también podían continuar, seguir viviendo. Pero Sai podía ver que ya creían estar muertos. O habían matado a Itachi y se habían convertido en ninjas renegados, o habían sido asesinados por Itachi. Root estaba acabado. ¿Sai había muerto con ellos? Si bien el deseo de vivir y sobrevivir había sido un factor importante en él, la lealtad programada a la fundación bajo Konohagakure le había dicho que fuera a donde Danzo y el resto de Root habían ido. Entonces, todo lo que hizo Sai fue asentir y ponerse el traje. Bueno gente, ese fue el capítulo número 31, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta gran historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.